Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Marketing Internacional para la carrera de Licenciatura en Comercialización, desarrollaremos los siguientes temas, pertenecientes a la unidad número 2 del programa. Políticas de comercio exterior. Perfil del comercio exterior de Argentina. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva videoclase de la materia Marketing Internacional. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre lo que son las políticas de comercio exterior, tema que considero central y vital para poder entender los instrumentos con los cuales se nutre, de los cuales se vale el gobierno para poder direccionar el rumbo de la economía de un país. Lo que vamos a trabajar en este encuentro es comentarles de qué se trata las políticas de comercio exterior, cómo están subdivididas por subpolíticas y quiénes son las autoridades de aplicación. Las políticas de comercio exterior lo que determina es el nivel de apertura que tiene un país hacia el exterior, es decir, cuánto ingresan de mercaderías o de productos o de servicios y cuánto es lo que sale, a partir de determinados instrumentos que tiene disponible el gobierno de turno. Por lo tanto, en líneas generales, podemos decir que las políticas de comercio exterior lo que están determinando es la disponibilidad de divisas, la situación de la balanza de pagos, la balanza comercial, determinando el nivel de endeudamiento, determinando cuáles son los niveles adecuados de endeudamiento que consideran para ese país en función de los presupuestos y de las planificaciones hacia los periodos subsiguientes. También considerar cuáles son los niveles de tasas de crecimiento y desarrollo que consideran adecuadas de acuerdo a una política general y fundamentalmente determinar qué sectores o actividades se van a priorizar a partir de los criterios que tiene como política cada gobierno de turno. Es sumamente importante tener en cuenta cuál es el perfil del comercio exterior de un país, cuál es el perfil económico que tiene un país. En líneas generales podemos decir que la Argentina tiene una particularidad que es un alto nivel de concentración en casi todas las variables por las cuales uno lo puede analizar. En primer lugar, podemos decir que las exportaciones están direccionadas a un grupo reducido de países, están conformadas por un grupo muy pequeño de productos que conforman los grandes porcentuales de exportación hacia los mercados externos. Podríamos decir que son pocos los actores, los agentes que son exportadores. Es decir, sería necesario una mayor participación, un mayor involucramiento de las pequeñas y medianas empresas y a su vez otra particularidad que tiene que en las economías los productos pertenecen a un grupo también bastante reducido de sectores productivos. En los últimos años esto se fue profundizando y la importancia y la relevancia que ha tomado la soja y algunos otros productos del agro en cuanto a los volúmenes que se generan como exportación. Durante mucho tiempo, de acuerdo al tipo de cambio, el turismo también fue una actividad generadora de ingresos de divisas y bueno, estos son actividades que van mutando a partir de las políticas que van tomando el gobierno. Pero en líneas generales lo que les quería comentar es el perfil que tiene la Argentina es un alto nivel de concentración. Por lo tanto, es necesario comenzar a trabajar en el tema de la diversificación de empresas, sectores, productos para reducir sustancialmente los riesgos. Las exportaciones tienen distintos beneficios. La principal ventaja es la posibilidad de ampliar y diversificar mercados. Permite acceder a mercados mucho más amplios. A su vez, la diversificación está relacionada a los ciclos económicos, con lo cual, si uno está trabajando en el mercado interno y el mercado interno ingresa en un ciclo recesivo, la exportación ofrece la posibilidad de mantener el proceso productivo porque lo que no se vende en el mercado interno se puede vender en el mercado de exportación. Trabaja sobre
la posibilidad de los ciclos en cuanto a la producción, es decir, variaciones cíclicas en cuanto a la demanda que pueden ser aprovechadas de una mejor manera. En cuanto a cuestiones que tienen que ver con procesos, habitualmente se entiende que los mercados a los cuales se va a exportar son mercados de mayor desarrollo relativo y por lo tanto los niveles de exigencia son mayor. Esto hace que la empresa se vea obligada a mejorar sus procesos, a mejorar su productividad, a ser más eficiente para poder vender en mercados externos y tener una rentabilidad importante. Esto, sin ninguna duda, desencadena, digamos, una mejora en todo el proceso que a su vez derrama los productos que se venden en el mercado interno. Otro beneficio que es importante considerar es la posibilidad de lo que se denomina alargar el ciclo de vida del producto. Aquellos productos que alcanzaron su etapa de meseta o de estabilidad, ya su máximo nivel de ventas y comienzan un proceso de declive, uno podría como empresa ver la posibilidad de extender ese ciclo de venta ingresando a mercados de menor desarrollo relativo. Países desarrollados que desarrollan tecnología habitualmente tienen niveles, digamos, los productos tienen un ciclo de vida mucho más bajo y lo compensan para poder absorber sus costos vendiendo sus productos que ya son obsoletos en los países centrales, en los países digamos, periféricos. Esto hace que un producto que a lo mejor en un país central tenga un ciclo de vida de 6 meses o un año, la empresa pueda digamos, extenderlo a un ciclo de 3, con lo cual puede absorber sus costos fijos de una mejor manera. Un elemento a tener en cuenta es la mejor absorción de los costos fijos, porque se entiende que una empresa está en marcha y en su proceso de expansión comienza a vender en mercados externos. Por lo tanto, sus costos fijos ya los tenía absorbidos o en su mayor parte absorbidos por la producción interna. Con lo cual, esto digamos, este aumento de la producción viene a mejorar la absorción de los costos fijos. En el análisis de determinar cuáles son las actividades que se pueden priorizar, el gobierno tiene en cuenta aquellos elementos que son, o aquellas actividades que son generadoras de divisas, que como contrapartida tienen una actividad que simultáneamente puede generar la salida de divisas. En principio podríamos enunciar una serie de actividades. Por ejemplo, la exportación es una actividad que genera divisas. La contrapartida sería la importación de productos. A su vez, los préstamos que se otorgan a las empresas del país o que el gobierno otorga a otros países genera el egreso de divisas. Y si un gobierno está tomando préstamos del exterior, generan divisas que ingresan al país. Lo mismo sucede con las inversiones que realizan empresas extranjeras en el país y las tan mentadas inversiones que generan ingresos de divisas al país, tienen como contrapartida aquellas inversiones que son realizadas por empresas o por personas físicas en el exterior. Este tipo de inversiones pueden ser inversiones de largo plazo o duraderas, o pueden ser inversiones especulativas, o bien pueden ser inversiones de tipo, digamos, personal, como pueden ser aquellas personas que compran inmuebles en otros países, no sé, Miami o en Punta del Este es una inversión individual. Una inversión en la bolsa es una inversión especulativa, y una inversión que una empresa realiza instalándose físicamente en otro país sería una inversión, digamos, permanente o duradera de largo plazo. También los turistas generan salida o el ingreso o la salida de divisas, de acuerdo a cómo lo analicemos. Lo mismo sucede con los inmigrantes que se radican en otros países, con lo cual cuando giran remesas al exterior están sacando divisas y cuando reciben, como en el caso de muchas pensiones o jubilaciones de extranjeros en el país, generan ingreso de divisas. Las empresas deben o deberían en principio repatriar sus utilidades y sus regalías. Esto también genera ingreso de divisas o en el caso de empresas extranjeras radicadas en el país generan salida de divisas. Y finalmente los gastos que realiza el gobierno y los organismos del gobierno o las empresas internacionales para pagar
sueldos, gastos de los embajadores, cónsules, agregados comerciales, agregados culturales, agregados militares, etcétera, etcétera, generan el ingreso de divisas cuando son, digamos, embajadas de países extranjeros en nuestro país y generan la salida de divisas cuando se trata de las embajadas que la Argentina tiene en el exterior. Vamos a marcar o puntualizar cuáles son las subpolíticas que tiene el gobierno para poder direccionar el rumbo. En este caso, hay tres tipos de subpolíticas: la subpolítica monetaria, la subpolítica comercial y la subpolítica promocional. En el primer caso, la subpolítica monetaria, la autoridad de aplicación es el Banco Central y establece todo lo que tenga que ver con el sistema cambiario y el tipo de cambio y determina todas las cuestiones que tienen que ver con el nivel de endeudamiento, el nivel de base monetaria, el nivel de monetización que considera necesario que tenga el país, las tasas de interés, el tipo de cambio. Todo esto lo fija el Banco Central. Y digamos, con la fijación de estas políticas, en definitiva, está de alguna manera fundamental, está determinando el rumbo que se le da a la economía. Es decir, un tipo de cambio que favorezca a las exportaciones y al ingreso de divisas, o un tipo de cambio que por el contrario favorezca o sea más afín al tema del ingreso de importaciones. En cuanto a la subpolítica comercial, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía, y en este caso el Ministerio de Economía tiene una batería de herramientas cuyo principal instrumento es el régimen arancelario, a partir del cual puede regular el ingreso de productos importados. Como comenté anteriormente, las importaciones tienen una importancia muy grande en lo que es el comercio exterior, ya que permiten el ingreso de determinadas tecnologías y bienes que no se fabrican internamente. Por lo tanto, la función de la política comercial es regular el ingreso de estos productos de manera tal de que no destruyan la industria nacional o no destruyan determinados sectores. También se puede, digamos, aplicar de acuerdo a las políticas que tenga el gobierno de turno, la posibilidad de que la actividad económica sea más abierta o más cerrada a partir de esta política arancelaria. Y finalmente la subpolítica promocional, que también la fija el Ministerio de Economía y cuyo objetivo principal es desarrollar una serie de herramientas de tipo activa para incentivar la salida de productos al exterior. Es decir, generar una serie de políticas activas de manera tal de que el exportador se vea beneficiado. Acá vamos a hacer una pequeña ampliación para que se entienda. Las medidas que pueden tomar las podríamos agrupar en cuatro. Pueden ser aquellas medidas de tipo directa, en las cuales el exportador recibe de forma directa, valga la redundancia, el beneficio, el reembolso, el reintegro de lo que realizó. Las indirectas, en las cuales se realiza en dos instancias. Y finalmente tendríamos aquellas que son de tipo financiera, que están direccionadas o apuntan a tener un impacto en la posibilidad de financiamiento del proceso productivo o de las exportaciones de las empresas. Y por último hay un concepto de varios, o que podríamos llamar especiales, en las cuales entrarían todas aquellas medidas que considera el gobierno de turno son políticas activas para promover las exportaciones. En definitiva, el correcto diagnóstico del perfil de lo que es la economía, de cómo se componen los sectores, de cuáles son las actividades en las cuales está concentrada el mayor porcentaje de exportaciones, qué sectores están desatendidos, qué sectores se desean que sean los factores dinamizantes de la economía. En función de este diagnóstico, el gobierno podrá determinar cuál es el rumbo que se desea darle a la economía. Sin ninguna duda, es importante que se analice en profundidad todo lo que se comentó anteriormente para poder tener en cuenta cuáles son las posibles salidas que podría tener el gobierno para poder dinamizar el comercio exterior. La política de comercio exterior determina el grado de apertura económica de un país. Las diferentes opciones de exportación brindan soluciones a diversas situaciones organizacionales.
La elección de las herramientas que se implementarán y priorizarán son el elemento diferenciador de cada gobierno. El momento actual requiere profundizar políticas que favorezcan la revitalización del comercio exterior.